Me quemé entre dos fuegos y desperté en un mundo que ya no reconozco. Hola, me llamo Laura, tengo 27 años y vivo en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha llamado Almagro. Mi vida hasta ahora ha sido tranquila, casi monótona. Trabajo en la farmacia del pueblo, donde cada día se repite con la misma rutina: bata blanca, olor a antisépticos y un saludo educado al entregar el ticket. Solo en casa permito que mi verdadero yo salga a la luz, con el pelo suelto, una bata ligera sobre la piel desnuda y los pies descalzos sobre el frío suelo de madera. Sé que luzco bien, aunque no soy alta, tengo una cintura fina y una figura que llama la atención incluso en las calles silenciosas del pueblo. Y no solo se trata de mi aspecto, sé mirar con curiosidad, con desafío, con la promesa de algo más. Mi marido, Javier, es profesor de tecnología en el colegio local. Es un hombre metódico y tranquilo, siempre bien afeitado y con gafas que le dan un aire serio. Ama el orden y me quiere a su manera. En la intimidad no es aburrido, pero todo sigue un guión demasiado previsible. Hasta aquel atardecer que cambió todo. Laura, comenzó él con voz suave, ¿puedo preguntarte algo? Pero no te enfades, ¿vale? Me levanté una ceja, intrigada. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si no estuviéramos solo tú y yo? Me quedé paralizada. ¿De qué hablas? De que yo mire mientras estás con otro, dijo con cierto nerviosismo. No sabía cómo reaccionar, una mezcla de sorpresa, ofensa y una chispa de curiosidad. Javier se fue a la cocina a beber agua, luego volvió y añadió, no es infidelidad, Laura. Es, bueno, tú eres fuego. Quiero verte arder para otro y para mí. No respondí de inmediato y jamás volvimos a tocar el tema, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, encendiendo algo que yo misma apenas entendía. Una tarde, saliendo del gimnasio con unas mallas ajustadas y un top, capté la mirada de un taxista nuevo en el pueblo, un hombre moreno de ojos grises y barba cuidada. Se llamaba Arturo. Tenía manos grandes, uñas cuidadas, y un aroma fresco a colonia y chicle de menta que me envolvió sin que pudiera evitarlo. Hablamos. Hace calor hoy, dije mirándome en el espejo retrovisor. Entreno, respondió, piernas y espalda. Y después, algo más. Lo miré a los ojos a través del cristal y noté que él también captaba la tensión entre nosotros. Toqué mi cuello con el dedo, quitando una gota de sudor, y él se estremeció. Cuando llegué a casa, le envié un mensaje, 5 estrellas si me das tu número, pero solo si escribes primero. Sonrió en la pantalla. Aquella noche comenzó un juego nuevo, peligroso y embriagador. Sabía que Arturo podía ser ese otro, y se lo confesé a Javier. Él escuchó en silencio y me dijo, si decides hacerlo, solo dime cuándo y cómo. Estaré a tu lado. Fue una promesa que tembló en el aire entre nosotros. Elegimos el viernes, alquilamos un apartamento modesto en las afueras con vistas al río. Yo me preparé con esmero, ducha con gel de fresa, crema con aroma a almizcle en el muslo, un picardías azul oscuro semitransparente, ropa interior negra con cortes y encajes delicados, medias sujetas con ligas. Salí del dormitorio y allí estaban los dos, Javier en el sillón, Arturo en el sofá. Me planté entre ellos. ¿Estáis seguros?, pregunté. Javier asintió, tranquilo. Tómatelo con calma. Quiero verlo. Me acerqué a Arturo, me arrodillé en el sofá, y mis dedos recorrieron su mejilla y sus labios. Él besó mi dedo. Sentí la respiración de Javier, sus pupilas dilatándose. Era solo el principio. La mañana siguiente me desperté con el aroma ajeno del perfume de Arturo y un cuerpo libre. Él ya se había ido, dejando una nota en la cocina, gracias por confiar. Eres auténtica. Sonreí, no por placer, sino por la fuerza que esa experiencia me había dado. Javier no dijo nada. En el coche, de vuelta por la carretera vacía, miré su rostro. No había enfado, sino algo nuevo, como si me viera diferente. ¿No te arrepientes?, pregunté. Giró la cabeza y guardó silencio un largo rato. Pensé que sentiría celos, pero siento orgullo. Y como si te quisiera de nuevo, como si te descubriera otra vez. Esa semana, todo cambió entre nosotros. El sexo se volvió más intenso, hambriento,
y la ternura adquirió un sabor distinto. Javier me besaba como si no solo me amara, sino me agradeciera. En casa, llevaba vestidos cortos y no usaba ropa interior bajo la bata. A él le encantaba. A mí también. Pero sabía que no era el final. Arturo seguía en mis pensamientos, no como amante, sino como una fantasía que había cobrado vida. A veces me sorprendía imaginando sus manos sobre mi cuello, su tacto en mi muslo en el coche. No buscaba un nuevo encuentro, pero deseaba que él quisiera. Y él quería. Tus ojos dicen que sí, aunque callas, me escribió una vez. No respondí, pero envié una foto mía en la camisa blanca de Javier, abierta hasta el ombligo, sin nada debajo. Solo una mañana cualquiera, una cocina, una taza de café. Él entendió. Un día Javier propuso ir a Toledo a cambiar de aire. Reservamos una habitación en un pequeño hotel cerca del río. Sabía que planeaba algo especial porque llevó con él una botella de vino y un traje nuevo. Yo me puse un vestido beige ajustado, mangas largas y cuello alto, sin ropa interior. Él lo notó enseguida. Provocación, sonrió. Regalo. Paseamos por la ciudad al atardecer, comimos en un café antiguo y volvimos al hotel. Javier puso música y se acercó a mí por detrás, sus manos recorriendo mi cintura y bajando. Sentí su respiración acelerarse. ¿Quieres repetir?, susurró. Con alguien más, añadí sin responder. Me giré, lo miré a los ojos y dije, solo si tú eliges. Se quedó paralizado. Yo. Ahora te toca imaginar. Pasó una semana en la que Javier miraba a otros hombres en tiendas, en el gimnasio, en la calle. Evaluaba más allá de la apariencia, buscando algo que solo él veía. Una tarde, mientras dejábamos el coche en el taller, se detuvo. Se llama Víctor, me dijo. Es mecánico, rudo, poco hablador. Huele a aceite y tabaco. Vi cómo te miraba cuando te arreglabas el pelo y sentí calor. Quiero verlo. No me sorprendió, yo también había notado esa mirada intensa y auténtica. Diseñamos un plan, yo entraría al taller para revisar el coche, Javier esperaría afuera, observando. Sabíamos lo que hacíamos, o al menos creíamos. Me vestí para que pareciera casual, minifalda vaquera, camiseta ajustada blanca y cazadora ligera. Recogí el pelo en una coleta alta, labios con un poco de brillo. La apariencia de la chica del barrio, pero con un secreto. Al entrar, él estaba secándose las manos con un trapo. Hola, eres Laura, ¿verdad? ¿Tú eres Víctor? Dicen que sabes de coches. Lo intento, ¿y tú? No es el coche, es contigo. Sonrió sin dudar. Se acercó, y sentí el olor a aceite, metal y sudor masculino, áspero pero atractivo. Javier estaba dentro del coche, yo sabía que miraba. Víctor tocó la cadena de mi cuello. ¿Estás segura?, preguntó. 100%, pero sin prisa. Puso mi mano sobre su pecho y sentí su corazón latir fuerte. Entonces, un golpecito suave en la ventana. Javier asintió apenas. El juego comenzaba de nuevo, pero con reglas nuevas. El amanecer después de aquella visita fue extraño. Me desperté sola. Javier se había levantado temprano, sin despertarme. Solo quedaba la sombra de su perfume en la almohada y una nota: estuviste increíble. Te miraba con pasión y celos, pero fue tu voluntad, y la cumpliste. Cerré los ojos, repasando cada detalle, como las manos de Víctor quemaban a través de la camiseta, su aliento rozando mis clavículas, la lentitud con que desabrochó mi chaqueta, como si desvelara un tesoro. Sentí que detrás del cristal, alguien a quien amaba observaba, y que yo había permitido todo eso. Aquella noche, durante la cena, Javier estaba más relajado que nunca. Reía, bromeaba, me miraba no como a una esposa, sino como a un sueño hecho carne. Eras otra, y dijo, como si tu fuego ahora se viera. No respondí, le puse la mano en el muslo. Por la noche, me acarició como si no pudiera saciarse, y al apoyarse en mi hombro susurró: Laura, sabes que no hay límites si estás conmigo. Pero, ¿había límites para mí? Los días siguientes fueron un torbellino de euforia y ansiedad. Todo se mantuvo dentro de lo permitido,
pero sentía que estaba saliendo de mi zona de confort, no por miedo, sino porque me gustaba. Deseaba más. Javier y yo hablamos mucho. Él no prohibía ni presionaba, solo escuchaba. Un día pregunté, ¿y si fuéramos 3? No entendió al principio. ¿3 juntos? No solo que tú mires, sino que participes. Calló, luego se levantó y me abrazó. Si tú guías, yo te seguiré. Solo dime quién será el tercero. Yo sabía quién. Víctor era rudo, pero no cruel. Había en él una sinceridad, como un animal domesticado que aún conserva su instinto. No volvió a escribir tras la última vez, y yo tampoco. Pero el destino quiso otra cosa. Un viernes, entrando a la tienda por una botella de vino, me topé con él en la sección de alimentación. Vestía una chaqueta negra y vaqueros, con algunas manchas de aceite en la manga. Su mirada era directa, tranquila. Hola. Hola. No esperaba verte. Yo te esperaba a ti. Guardamos silencio unos segundos, luego añadió, si vuelves, avísame. Que tu marido esté cerca. No quiero ser solo parte del espectáculo. Eso cambió todo. Al llegar a casa conté todo a Javier. Él guardó silencio, luego se quitó las gafas y dijo, estoy de acuerdo. Pero quiero que me cuentes cada detalle. Antes y después. Sin secretos, respondí. Alquilamos un chalet para el fin de semana junto al embalse de Entrepeñas, un lugar tranquilo y acogedor con chimenea y un gran sofá de cuero. Llevaría un vestido de seda rojo, medias con encaje, y un perfume con notas de incienso y rosa. Javier trajo velas y un disco de vinilo. Víctor llegó último, con camisa negra y guantes que se quitó al entrar. Me senté entre ellos en el sofá, uno a mi izquierda, otro a mi derecha. Sostenía sus manos, mis dedos temblaban, pero no de miedo. Yo era el equilibrio. ¿Lista?, susurró Javier. Sí, pero a mi manera. Comenzó lento, preciso. Tocaba a Javier, luego a Víctor. Miraba a uno, luego al otro. Me movía entre ellos como llama entre troncos. No peleaban, aceptaban. Cada toque era una nueva nota en la sinfonía que yo dirigía. Sentía que era la directora. Uno besaba mis muñecas, el otro acariciaba mis muslos por encima de la tela. Respiraba entrecortadamente. Todo contenido, pero profundo. No una palabra de más, ni un gesto vulgar. Solo silencio, tacto, susurros de tela. Y yo, en el centro. Desperté tarde, envuelta en una manta junto a la chimenea. El aire olía a humo de leña, vino y especias, aromas que parecían haberse quedado en mi piel. En la mesa, el té se enfriaba. Javier dormía en un sillón, cubierto con la mitad de mi vestido. ¿Y Víctor? Ya no estaba. En la cocina encontré una nota, la segunda de él, mejor ser chispa que fuego. La chispa deja marca. Gracias. Sostuve el papel y pensé, ¿esto es todo? ¿Se fue para siempre o solo es una pausa? No lo sabía, pero sentí que algo se cerraba. ¿O que el silencio era antesala de una tormenta? En el coche, Javier no preguntó nada. Solo tomó mi mano y no la soltó hasta llegar a Almagro. Miré por la ventana, sintiendo como el viento me despeinaba, y supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La vida en el pueblo volvió a su ritmo habitual, trabajo, camino, casa, farmacia, vecinos con ojos amables, olor a horno y pan. Pero yo ya no era la misma Laura de la farmacia. Ahora era una mujer que había sido mirada por 2 pares de ojos masculinos al mismo tiempo, tocada, acariciada, y a quien se le permitía ser ella misma, sin máscaras ni prohibiciones. Pasaron semanas. Javier y yo no hablamos de Víctor, pero esa experiencia formaba parte de nosotros. El sexo con mi marido se volvió más profundo. Él me miraba como si cada vez me descubriera de nuevo. Yo llevaba medias incluso bajo los vaqueros, solo para sentir, para recordar. Pero una tarde, al volver de trabajar, encontré algo extraño en la puerta, un ramo de flores silvestres, tan frescas que parecían recién cortadas. Entre los tallos, una nota, ¿fuiste mi chispa, quieres ser llama?
Te espero. No tenía firma, pero supe quién era. El corazón se me apretó, no de miedo, sino de anticipación. Esa misma noche, Javier dijo, Laura, ya no quiero ser espectador. Quiero jugar. ¿Cómo?, pregunté. Quiero que tú también mires, que veas lo que siento. Quiero ser en tus ojos lo que tú fueras en los míos. No esperaba ese giro. ¿Con quién? Con ella. Mostró una foto en el móvil, una mujer joven, pelo corto rubio, ojos grises. Enfermera del colegio donde él trabaja. Yo la había visto alguna vez, parecía corriente. Pero allí, en nuestra casa, en el recibidor, con una sonrisa tímida y mejillas sonrojadas, se veía diferente. La llamaban Ana. La invité a tomar té. Hablamos del tiempo, de sus perros, del colegio. Pero bajo esa conversación fluía una tensión palpable. Ana se sentaba erguida, sus ojos a veces se posaban en Javier sin disimulo, y él le respondía igual. Tras cenar, saqué el vino, vertí en copas, pero no bebí. Observaba, guiaba. Ana, dije al fin, ¿sabes para qué estás aquí? Ella no se inmutó. Lo sé. Pero no soy espectadora. Pasamos al salón. Puse música rítmica y suave, me senté en el alféizar con una pierna cruzada. Javier se quedó en medio. Ana se acercó a él. Yo seguía cada movimiento como un baile donde cada paso pesa. Él tocó su mano. Ella no retrocedió, sino que se inclinó hacia él. Cuando su palma reposó en su cintura, sentí un escalofrío que recorría mi espalda. No por celos, sino por la fuerza del momento, por una extraña y oscura alegría. Alguien miraba a mi hombre con el mismo hambre con que yo lo hice una vez. Me acerqué despacio y me paré tras Javier. Listo. Él asintió. Ahora eres mi actor, y yo tu espectadora o directora. Susurré al oído, quítale el vestido despacio. Que sepa que todo es con mi consentimiento. Él obedeció. Ana guardó silencio, pero su respiración se aceleró. El vestido cayó, dejando ver lencería sencilla y sensual en tonos beige lechoso, sin excesos, con insinuación. Rodeé a los dos, puse mi mano en el hombro de Ana. ¿Te gusta? Mucho, murmuró. Me quité la bata, debajo solo una combinación fina de seda negra. Ana no apartaba la mirada. Si empezamos este juego, jugamos todos, dije. Lo que siguió escapó de las palabras, rozó lo prohibido, pero permaneció dentro de lo permitido. Toques suaves, solo manos, a través de la tela, besos en hombros, cuello, dedos. Sin uñas, pero con tanta electricidad en cada mirada que las luces de la casa podrían haberse apagado por sobrecarga. No había roles, ni mío ni suyo, solo energía. 3 cuerpos hablando con movimientos. Me movía entre ellos como una llama entre leños. No hubo lucha, solo aceptación. En un instante, entre ese éxtasis coreográfico, escuché una voz interior, algo se rompía. No fuera, sino dentro de mí. No era libertad, era algo más. Dejé de sentir donde terminaba el deseo y comenzaba la necesidad. Supe que habíamos perdido el control del juego. Me escapé de sus manos, me acerqué al espejo y me miré. Pelo despeinado, labios entreabiertos, ojos brillantes. Una mujer que nunca fui. Una mujer que tal vez no quería ser. Javier se acercó. ¿Todo bien? No, respondí. Hemos cruzado una línea. ¿Cuál? La que confunde amor con poder, deseo con dependencia, libertad con huida. Miré a Ana. Gracias, pero hoy basta. Ella asintió en silencio, se vistió y se fue. En la habitación quedó un silencio denso. Miré por la ventana y sentí que ya no sabía quién era. Javier me abrazó, pero sus brazos ya no eran anclas, sino recordatorios de que habíamos navegado demasiado lejos. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora esperamos, dije. Esperamos que diga el destino, porque lo que abrimos no se cierra tan fácil. Nunca imaginé que una pregunta tan sencilla pudiera desencadenar una tormenta tan intensa dentro de mí. Aquella noche en Almagro,
Cuando Javier me preguntó si alguna vez pensé en estar con otro, dejó una semilla que germinaría en inquietudes y deseos que antes había ocultado incluso para mí misma. Desde entonces, mi vida, que parecía tan estable, comenzó a resquebrajarse lentamente, y con ella, mi sentido de seguridad y rutina. Trabajo en la farmacia del pueblo desde hace varios años, y aunque el día a día es monótono, hay una paz en esa repetición que siempre me reconfortó. Me gusta la simpleza de mi vida en Almagro, sus calles empedradas, las casas blancas con balcones de hierro forjado y las plazas donde los vecinos se saludan con familiaridad. Pero dentro de mí, esa calma escondía un fuego apagado a medias, una necesidad de sentirme vista y deseada más allá de las miradas amables de los clientes o las palabras educadas que intercambiaba con Javier. Javier, con su carácter metódico y su amor silencioso, siempre fue un hombre predecible, un refugio seguro al que me aferraba. Su apariencia pulcra, camisas planchadas, gafas que le daban un aire intelectual, y esa barba bien rasurada que siempre mantenía, contrastaba con el torbellino que empezaba a sentir en mi interior. En la cama, su constancia era un bálsamo, pero también una cadena que me ataba a la monotonía. Y, sin embargo, esa noche, cuando me habló de querer verme con otro, no lo vi como una traición, sino como una invitación al riesgo, a explorar un territorio inexplorado. Durante los días siguientes, me debatí entre la confusión y el deseo. Cada vez que lo veía, su mirada parecía buscar una respuesta en mí, y yo temía y anhelaba al mismo tiempo. No sabía cómo expresar lo que sentía, ni siquiera si quería admitirlo a plena luz. Sin embargo, cuando salí del gimnasio aquella tarde con mis mallas negras ajustadas y el top que dejaba parte de mi espalda al descubierto, algo cambió. Sentí que me observaban de una manera diferente, un tipo de mirada que hacía que mi piel se erizara. Fue entonces cuando conocí a Arturo, el nuevo taxista de la localidad. Su presencia era distinta a la gente de aquí, moreno, de ojos grises penetrantes y barba perfilada con cuidado. Tenía un aire misterioso y una confianza natural que me atraía sin que pudiera resistirme. Su aroma a colonia fresca mezclada con un toque de menta era un contraste con el olor de la tierra y el pan recién horneado que caracterizaba a Almagro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una chispa que me atravesó el pecho. Comenzamos a hablar tímidamente en el coche, y en cada palabra sentí como la tensión entre nosotros crecía. «Hace calor hoy», le dije, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor. Sonrió con una mezcla de complicidad y diversión. «Entreno, piernas y espalda, y después, algo más», añadió con un tono que hacía vibrar el aire entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza, y aunque sabía que debía contenerme, jugué con el riesgo. Toqué con mi dedo la mejilla de Arturo a través del reflejo, borrando una gota de sudor, y él pareció comprender el mensaje oculto. Cuando me dejó en casa, no pude evitar enviarle un mensaje. 5 estrellas si me das tu número, pero solo si escribes primero, escribí con una sonrisa en los labios. Su respuesta fue inmediata y juguetona, y así comenzó un juego peligroso y embriagador que me hizo sentir viva como nunca antes. Pero no podía negarle a Javier lo que estaba ocurriendo. Una noche le confesé todo, esperando su reacción. Él me escuchó en silencio, sin reproches, y me respondió con una promesa que me sorprendió: «Si decides hacerlo, solo dime cuándo y cómo. Estaré a tu lado». Fue una señal de confianza que me llenó y me asustó a la vez. Nos preparamos para ese viernes, alquilando un apartamento sencillo en las afueras del pueblo, con vistas al río Tajo. Yo cuidé cada detalle: la ducha con gel de fresa, el aroma de almizcle en mi piel, la lencería azul oscuro semitransparente con encajes delicados, y las medias sujetas con ligas que me hacían sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Al entrar en la sala, con Javier y Arturo esperándome, un cosquilleo recorrió mi cuerpo. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. Desde que decidí aceptar el juego que Javier me propuso, todo empezó a tomar un ritmo distinto, como si la vida en Almagro hubiese adquirido un matiz nuevo, más intenso y lleno de secretos susurrados en la penumbra. Esa noche en el apartamento a orillas del río, el aire estaba cargado de una mezcla de expectativa y deseo contenida que me envolvía por completo. El salón, modesto pero acogedor, tenía un sofá de terciopelo azul y una lámpara de pie con pantalla amarilla que lanzaba una luz cálida y tenue, justo el ambiente perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Javier estaba sentado en un sillón, con esa calma que siempre lo caracterizaba,
mientras que Arturo ocupaba el sofá, sus manos grandes descansando sobre las rodillas. Yo me mantuve firme, de pie entre ellos, vestida con mi picardías azul oscuro semitransparente y medias que delineaban mis piernas con delicadeza. Sentí como sus miradas se clavaban en mí, llenas de deseo, curiosidad y un poco de nerviosismo. ¿Estáis seguros?, pregunté con voz firme, buscando en sus ojos la certeza que necesitaba para avanzar. Javier asintió sin dudar. Tómatelo con calma. Quiero verlo todo, me dijo suavemente. Me acerqué lentamente a Arturo, mis rodillas se posaron sobre el sofá y mis dedos comenzaron a deslizarse por la mejilla de aquel hombre que hasta hacía poco era un desconocido con olor a colonia fresca y menta. Su piel estaba cálida bajo mi tacto, y cuando mis dedos rozaron sus labios, él respondió con un beso suave y lento que hizo que mi cuerpo se estremeciera. A través del reflejo de la ventana, vi cómo Javier respiraba con dificultad, sus pupilas se dilataban, y su silencio era una mezcla de emoción y asombro. Fue un momento delicado, como el inicio de una danza que nadie sabía cómo terminaría. El resto de la noche fue un torbellino de sensaciones y emociones entrelazadas. No hubo prisa ni imposiciones, solo el vaivén de miradas, caricias y susurros que parecían absorber todo el espacio a nuestro alrededor. Me sentí viva, poderosa y, a la vez, vulnerable, como si estuviera explorando una parte de mí que llevaba tiempo dormida. Cuando por fin me acosté, con el cuerpo aún temblando por la intensidad, noté que el aroma de Arturo seguía impregnado en mi piel, y en el aire quedó la promesa de algo que apenas comenzaba. La mañana siguiente fue extraña. Me desperté sola, con la luz del sol colándose por las cortinas y un leve perfume desconocido flotando en el dormitorio. Javier ya se había ido temprano, dejando sobre la mesa de la cocina una nota sencilla pero cargada de significado. Gracias por confiar en nosotros. Eres auténtica y fuerte. Leí esas palabras varias veces, sintiendo una mezcla de orgullo, miedo y liberación que no sabía cómo ordenar. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un paisaje nuevo y desconocido. Durante el trayecto de vuelta a casa, en el silencio de la carretera, pude sentir la mirada de Javier sobre mí. No había reproches ni celos, solo una extraña mezcla de respeto y admiración. ¿No te arrepientes?, le pregunté, queriendo entender qué pasaba por su mente. Él giró la cabeza lentamente y guardó silencio un largo rato antes de responder. Pensé que sentiría celos, pero siento orgullo. Y como si te descubriera de nuevo, con ganas renovadas. Aquellas palabras me llegaron al alma y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos conectados de una manera distinta. Esa semana todo cambió entre nosotros. Nuestro sexo se volvió más apasionado, más hambriento, y la ternura adquirió un sabor nuevo, como si cada caricia fuera un agradecimiento silencioso. Javier me besaba con una intensidad que nunca antes había mostrado, como si quisiera memorizar cada centímetro de mi piel. En casa, comencé a usar vestidos cortos y a renunciar a la ropa interior bajo la bata, disfrutando de la sensación de libertad que eso me otorgaba. A él le encantaba, y a mí me hacía sentir deseada y viva. Pero a pesar de todo, sabía que lo que estaba viviendo con Arturo no era solo un capricho pasajero. Nuestro juego continuaba en la distancia. Cada día intercambiaba mensajes con Arturo, una mezcla de imágenes y palabras cargadas de insinuación y complicidad. No era solo un amante, era la fantasía que había cobrado vida y que me acompañaba en mis pensamientos más íntimos. A veces me sorprendía imaginando sus manos recorriendo mi cuello o su tacto sobre mi muslo mientras conducíamos por las calles del pueblo. No buscaba un encuentro, pero quería que él deseara más, y él lo hacía. Un día, en medio de nuestra conversación, me escribió: tus ojos dicen que sí, aunque callas. No respondí con palabras, pero envié una foto mía en la camisa blanca de Javier, abierta hasta el ombligo, sin nada debajo. Solo una mañana cualquiera en la cocina, con una taza de café en la mano. Él entendió el mensaje sin necesidad de explicaciones, y eso nos unió más en ese juego peligroso y delicioso que compartíamos. Mientras tanto, Javier y yo planeamos una escapada a Toledo para cambiar de aires. Él llevó una botella de vino y un traje nuevo, mientras yo elegí un vestido beige ajustado, con mangas largas y cuello alto, sin ropa interior. Javier lo notó de inmediato y sonrió con complicidad. Provocación, y dijo. Regalo, respondí con una sonrisa.
Paseamos por las calles empedradas, comimos en un café antiguo y regresamos al hotel. La música sonaba suave cuando se acercó a mí por detrás, sus manos recorriendo mi cintura y bajando lentamente. Su respiración se aceleró. ¿Quieres repetir?, susurró. Le miré a los ojos y dije, solo si tú eliges. El tiempo se detuvo y su rostro mostró sorpresa y deseo. Ahora te toca imaginar, dijo. Y así, mi vida se volvió un delicado equilibrio entre la realidad y la fantasía, entre el amor y el deseo, entre lo conocido y lo prohibido. Aquella semana que siguió a nuestra escapada a Toledo fue como vivir en una película donde el guión cambiaba a cada instante, y yo me convertía en la protagonista de una historia que no sabía a dónde me llevaría. Javier parecía transformado, sus ojos brillaban con un fuego nuevo, y en cada gesto había una mezcla de admiración y deseo que antes no había visto. Pero también había en él una curiosidad que lo empujaba a explorar conmigo, a descubrir juntos nuevos caminos para nuestro amor. Un día, mientras caminábamos por el mercado del pueblo, noté cómo su mirada se desviaba hacia otros hombres, no simplemente por apariencia, sino como buscando algo más profundo, una chispa, una aura que despertara su interés. Me sorprendió y, al mismo tiempo, sentí una emoción extraña al saber que compartíamos ese secreto sin palabras. Fue entonces cuando me habló de Víctor, un mecánico que trabajaba en el taller local, un hombre rudo y silencioso, con olor a aceite y tabaco que impregnaba su ropa y piel. Lo vi mirarte, me confesó Javier una tarde, cuando te arreglabas el pelo en el coche, y sentí un calor que no puedo explicar. Quiero verlo de cerca, saber qué sientes tú. No me sorprendió su confesión. Yo también había notado esa mirada intensa, esa presencia que hacía que mi corazón latiera con más fuerza cada vez que cruzábamos miradas con Víctor. Empezamos a planear un encuentro bajo la excusa de revisar el coche en el taller, mientras Javier esperaba afuera, como si solo fuera un simple observador. Elegí con cuidado mi ropa para ese día, una minifalda vaquera que rozaba mis muslos, una camiseta blanca ajustada que acentuaba mi figura, y una cazadora ligera que dejaba entrever mi escote. Recogí el cabello en una coleta alta y pinté mis labios con un brillo suave, la apariencia de la chica del barrio, pero con un secreto oculto. Entré en el taller, donde Víctor estaba secándose las manos con un trapo, su mirada fija en mí desde el primer instante. «Hola, eres Laura, ¿verdad?», me preguntó sin levantar la voz. «Sí, y tú debes ser Víctor». Sonrió con esa mezcla de rudeza y dulzura que me había atraído desde el principio. «Dicen que sabes de coches». «Lo intento», respondí con una sonrisa. «¿Tienes algún problema con el tuyo?» «No, solo quería verte a ti». Su respuesta me hizo estremecer. Se acercó lentamente, y sentí el olor a metal, aceite y sudor masculino que emanaba de él. Javier estaba dentro del coche, y yo sabía que me miraba, observando cada movimiento, cada gesto. Víctor tocó la cadena que llevaba en el cuello y me preguntó en voz baja, «¿Estás segura?» «Al 100%, pero sin prisa», respondí. Puso mi mano sobre su pecho y sentí su corazón latir con fuerza bajo mis dedos. Entonces, un golpecito suave en la ventana me hizo mirar hacia Javier, que asintió apenas. El juego comenzaba de nuevo, pero con reglas nuevas, más intensas y provocadoras. La mañana siguiente fue extraña y silenciosa. Me desperté sola, con la luz del sol colándose tímidamente por las cortinas. Javier ya se había levantado temprano, dejando sobre la almohada una nota que decía, «Estuviste increíble». Te miraba con pasión y celos, pero fue tu voluntad, y la cumpliste. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo una mezcla de orgullo, miedo y liberación que no sabía cómo ordenar. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un paisaje nuevo y desconocido dentro de mí. Durante el desayuno, Javier estaba sereno, más relajado que nunca. Su mirada se posaba en mí con una intensidad que me hacía sentir única, deseada y amada. «Eras otra», me dijo con una sonrisa, «como si tu fuego ahora se viera». No respondí con palabras, solo puse mi mano sobre su muslo y sentí cómo su cuerpo reaccionaba a mi tacto. Esa noche, sus caricias fueron más apasionadas que nunca, y al apoyarse en mi hombro susurró, «Laura, no hay límites si estás conmigo». Pero, ¿qué límites tenía yo? Los días siguientes pasaron entre la euforia y la inquietud.
Todo lo que hacíamos permanecía dentro de lo permitido, pero sentía que estaba cruzando fronteras que nunca antes había explorado. No me asustaba, al contrario, me gustaba esa sensación de peligro controlado, de caminar al borde del precipicio sin caer. Quería más, mucho más. Javier y yo hablamos largo y tendido. Él no prohibía, no presionaba, solo escuchaba y aceptaba mis deseos. Una noche le pregunté, ¿y si fuéramos 3? La idea lo sorprendió, y tardó en comprender qué quería decir. ¿Los 3 juntos? No solo que tú mires, sino que participes. Calló, luego se levantó y me abrazó con fuerza. Si tú guías, yo te seguiré. Solo dime quién será el tercero. Yo ya sabía la respuesta. Había en mí una mezcla de miedo y deseo que solo Víctor podía calmar. Así comenzó una nueva etapa en nuestra relación, una aventura que prometía llevarnos más allá de lo conocido, hacia territorios donde el amor, el deseo y el peligro se entrelazaban en una danza peligrosa y embriagadora. Y aunque sabía que no sería fácil, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque en ese momento, sentía que estaba viva por primera vez en mi vida. La idea de incluir a Víctor en nuestro juego no era solo una fantasía pasajera, era una necesidad que crecía en mí con cada mirada, con cada roce invisible que sentía en el aire. Javier y yo decidimos que era momento de dar el siguiente paso. Alquilamos una pequeña casa rural a las afueras de Almagro, cerca de un lago tranquilo, rodeado de encinas y pinos que susurraban con el viento. El lugar era perfecto, íntimo, apartado, con chimenea y un gran sofá de cuero donde todo podía suceder. Preparé con esmero mi equipaje para ese fin de semana. Elegí un vestido de seda roja, ceñido al cuerpo, que caía suave hasta mis rodillas, medias con encaje en la parte superior y un perfume con notas de incienso y rosa que me envolvía con un aroma cálido y embriagador. Javier llevó velas aromáticas y un disco de vinilo con música suave y sensual. Víctor llegó el último, con una camisa negra que resaltaba sus hombros anchos y guantes que se quitó al entrar, revelando manos fuertes pero cuidadosas. Me senté entre ellos en el sofá. Javier a mi izquierda, Víctor a mi derecha. Sostenía sus manos con una mezcla de nervios y poder, consciente de que en ese momento yo era la que marcaba el ritmo de lo que estaba por venir. «Lista», susurró Javier con una sonrisa. «Sí, pero esto será a mi manera», respondí, sintiendo como un fuego desconocido me recorría. La noche comenzó lenta y precisa. Mis manos se posaban primero sobre las de Javier, luego sobre las de Víctor, mientras mis ojos alternaban entre ambos. Me movía entre ellos como una llama que danza entre troncos secos, alimentándose del calor y la energía que compartíamos. No hubo lucha ni celos, solo aceptación y deseo compartido. Cada caricia era una nota nueva en la sinfonía que componíamos juntos. Víctor besaba mis muñecas con ternura, mientras Javier acariciaba mis muslos por encima de la tela. Respiraba con dificultad, sintiendo cada roce como una descarga eléctrica. En la habitación reinaba un silencio cargado de tensión, solo roto por la respiración entrecortada y el roce de la tela contra la piel. No había palabras vulgares ni gestos bruscos, solo una danza sutil y profunda que nos unía a los 3 en un instante suspendido en el tiempo. Cuando finalmente me derrumbé sobre el sofá, envuelta en mantas, sentí que el mundo se había detenido. El aroma a leña quemada, vino y especias impregnaba el aire, mezclándose con la esencia de nuestros cuerpos. Javier dormía en un sillón, cubierto con la mitad de mi vestido, mientras yo me acurrucaba en el suelo, sintiendo una plenitud que nunca antes había conocido. Pero Víctor ya no estaba. En la cocina encontré una nota escrita con letra firme y segura: mejor ser chispa que fuego. La chispa deja marca. Gracias. Sostuve el papel entre mis dedos, preguntándome si aquello era un final o solo una pausa. La incertidumbre se mezclaba con la sensación de haber alcanzado una cima desde donde no había vuelta atrás. En los días siguientes, la rutina volvió a Almagro, pero algo en mí había cambiado para siempre. Javier y yo no hablamos mucho de Víctor, pero la experiencia se convirtió en un secreto compartido que nos unía y transformaba. Nuestro sexo se volvió más profundo, más intenso, y él me miraba con ojos nuevos, como si cada vez me descubriera de nuevo. A pesar de todo, la vida cotidiana seguía su curso, la farmacia, las calles del pueblo,
Los vecinos con sus saludos acostumbrados y el olor a pan recién horneado que llenaba el aire cada mañana. Pero yo ya no era la misma Laura que había entrado en esa farmacia años atrás. Ahora era una mujer que había probado el fuego, que había sido tocada por dos pares de ojos masculinos y había descubierto en sí misma una fuerza y libertad que antes solo había imaginado. Una tarde, al volver del trabajo, encontré en la puerta de casa un ramo de flores silvestres, frescas y naturales, con una nota entre los tallos. «Fuiste mi chispa, ¿quieres ser llama? Te espero». No había firma, pero supe de inmediato de quién se trataba. Mi corazón se apretó, no de miedo, sino de anticipación y deseo. Esa misma noche, Javier me sorprendió con una confesión inesperada. «Laura, ya no quiero ser solo espectador. Quiero jugar contigo». Su voz estaba impregnada de una mezcla de nerviosismo y deseo. «¿Cómo?», pregunté, intrigada. «Quiero que tú también mires, que veas lo que siento por dentro. Quiero ser en tus ojos lo que tú fuiste en los míos». Fue un giro inesperado que me dejó sin aliento. Entonces, sacó su teléfono y me mostró una foto de una mujer joven, de cabello corto y rubio, con ojos grises y una sonrisa tímida. «Ella es Ana, enfermera en el colegio donde trabajo. No somos amigas, pero sabe de nosotros». La imagen me impactó. Era un espejo nuevo, una ventana a un mundo que hasta entonces no había imaginado. Sentí una mezcla de inquietud y curiosidad que me hizo comprender que nuestra historia apenas comenzaba a desplegarse. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, que el juego que empezó como una chispa de curiosidad se convertiría en un incendio que consumía todo lo conocido. La llegada de Ana a nuestra casa fue como abrir una puerta a un mundo desconocido, lleno de tensiones invisibles y deseos reprimidos que, por fin, se liberaban con una intensidad inesperada. Ana era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Vestía un sencillo vestido claro con botones hasta la cintura, y sus zapatos bajos daban la impresión de una mujer práctica, aunque su cabello ligeramente despeinado y su rostro sonrojado delataban una mezcla de nervios y emoción. Su mirada era directa, pero contenía una vulnerabilidad que parecía pedir permiso para existir en nuestro mundo. La invité a tomar un té en la cocina, intentando mantener la conversación ligera, hablando del tiempo, de sus perros, y del colegio donde trabajaba. Pero bajo esas palabras cotidianas latía una tensión palpable, un secreto compartido entre nosotros tres. Durante la cena, observé cómo Ana lanzaba miradas abiertas hacia Javier, y cómo él respondía con la misma intensidad. Era un juego silencioso, una danza de gestos y silencios que aumentaba la electricidad en el ambiente. Cuando la noche llegó, saqué una botella de vino y serví copas, pero no bebí. Mi papel había cambiado, ya no era solo esposa, sino directora y testigo de algo que iba más allá de lo que había imaginado. En el salón, puse música rítmica pero suave, y me senté en el alféizar de la ventana, cruzando una pierna sobre la otra. Javier se quedó de pie en el centro de la habitación, mientras Ana se acercaba a él con paso lento y seguro. Observé cada movimiento, cada roce de sus manos, como si fuera una coreógrafa que debía dirigir la escena perfecta. Cuando la palma de Javier descansó en la cintura de Ana, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla extraña de poder y deseo que me hizo estremecer. Me acerqué despacio y me coloqué detrás de Javier, apoyando mis manos en sus hombros. «¿Listos?», susurré, y él asintió, como siempre dispuesto a seguir mis indicaciones. «Ahora eres mi actor, y yo tu espectadora y directora», dije en su oído. «Quítale el vestido despacio, que sepa que todo esto sucede con mi consentimiento». Javier obedeció con cuidado, y Ana, aunque en silencio, respiraba cada vez más rápido. Su vestido cayó suavemente, dejando al descubierto un conjunto sencillo pero sensual en tonos beige, hecho para insinuar sin mostrar demasiado. Rodeé a ambos, colocando mi mano en el hombro de Ana. «¿Te gusta?», pregunté en voz baja. «Mucho», respondió casi en un susurro. Me quité la bata que cubría mi cuerpo, dejando al descubierto una combinación fina de seda negra que acariciaba mi piel. Ana no apartaba la mirada, atrapada en una mezcla de nervios y fascinación. «Si empezamos este juego, jugamos todos», dije con firmeza. Lo que siguió fue una sinfonía de caricias, miradas y susurros que desbordaban electricidad. No había lugar para la vulgaridad,
Solo para la delicadeza de los toques que rozaban la piel a través de las telas, los besos suaves en los hombros y el cuello, los dedos que exploraban con respeto y deseo. Nadie tenía un papel definido. Éramos tres cuerpos que hablaban un lenguaje silencioso, una coreografía perfecta de deseo y aceptación. En un momento, me encontré entre ellos, con Javier detrás y Ana delante. Sus manos me sostenían con firmeza mientras yo sostenía a ambos. Fue un instante de éxtasis y de revelación, una danza en la que la energía fluía sin obstáculos ni vergüenzas. Pero en medio de ese frenesí, escuché una voz interior que me advertía, algo estaba cambiando dentro de mí, algo que no podía controlar. Sentí que perdía el límite entre el deseo y la necesidad, entre la libertad y la dependencia. La línea que separa el amor del poder se desdibujaba, y me di cuenta de que habíamos cruzado una frontera invisible pero decisiva. Me aparté lentamente de ellos, buscando refugio en el reflejo del espejo. Mi cabello estaba despeinado, mis labios entreabiertos, y mis ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. Era una mujer que nunca antes había visto, una mujer que quizá no quería ser. Javier se acercó con suavidad y me preguntó si estaba bien. No, respondí con sinceridad. Hemos cruzado una línea peligrosa. Miré a Ana y le di las gracias. Pero por hoy, basta. Ana asintió en silencio, se vistió y salió de la casa. La habitación quedó en un silencio denso, solo roto por el eco de mis pensamientos. Miré por la ventana y supe que ya no sabía quién era. Javier me abrazó, pero sus brazos ya no eran un ancla, sino un recordatorio de que habíamos navegado demasiado lejos. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz baja. Ahora esperamos, respondí, esperamos a ver qué dice el destino, porque lo que hemos abierto no se cierra tan fácilmente. Y en ese momento, comprendí que nuestra historia apenas estaba comenzando, y que el fuego que habíamos encendido sería difícil de apagar. Justo cuando creía que habíamos alcanzado el límite de lo que podíamos soportar, la vida nos sorprendió con un giro que nadie esperaba. Aquella noche, después de que Ana se marchara, la casa parecía hundida en un silencio denso, casi irrespirable. Javier y yo nos miramos sin palabras, conscientes de que el equilibrio que habíamos construido pendía de un hilo, y que cualquier movimiento podría romperlo todo. Pero entonces, el teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Ana. Necesito hablar contigo. No puedo callarlo más. Mi corazón se aceleró mientras leía esas palabras. Javier me miró, preocupado y confundido. Decidimos que lo mejor era encontrarnos con ella al día siguiente, en un café discreto del centro de Almagro, lejos de miradas indiscretas. Cuando Ana llegó, su semblante era distinto, más serio, cargado de una tensión que no había mostrado antes. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad y timidez, ahora estaban llenos de preocupación. Sin rodeos, comenzó a contar algo que nos dejó helados. Hay algo que no os he contado. No es solo un juego para mí. Hay alguien más, alguien que sabe de nosotros y que podría complicar todo. Sus palabras crearon un silencio pesado entre nosotros. Nos explicó que había un compañero en el hospital, un hombre llamado Marcos, que había notado ciertas cosas, ciertos gestos y conversaciones que Ana creía que podían llegar a Javier y a mí. No estaba segura si sus intenciones eran buenas o malas, pero sentía que estábamos siendo observados con ojos que no eran solo curiosos, sino peligrosos. No puedo permitir que esto acabe mal para ninguno de nosotros, dijo con determinación, pero necesitamos ser cuidadosos. La revelación nos golpeó con fuerza. Todo lo que habíamos hecho, el juego, la confianza, la libertad que habíamos encontrado, ahora se veía amenazada por un peligro invisible, una sombra que podía destruir nuestro delicado equilibrio. Javier apretó mi mano, buscando en ella fuerza y seguridad, mientras yo intentaba asimilar la noticia y pensar en cómo proteger lo que habíamos construido. Esa misma noche, mientras la casa dormía, la amenaza invisible parecía crecer. Sentí que algo se movía en las sombras, que nuestra vida ya no sería la misma. La chispa que habíamos encendido ahora parecía ser un fuego que podía consumirnos, y la pregunta era, ¿estábamos preparados para enfrentarlo? Y justo cuando creía que nada más podía sorprenderme, recibí una llamada anónima, una voz distorsionada que me dijo, cuidado con lo que deseas, Laura. Porque a veces, el fuego quema más de lo que ilumina.
El teléfono se cortó, dejando en mi mente un eco inquietante y una certeza aterradora. Estábamos jugando con fuerzas que no controlábamos. El miedo se mezcló con el deseo, y supe que nuestra historia, que hasta ahora había sido un juego de pasión y confianza, estaba a punto de dar un giro oscuro. Pero, ¿quién sería el verdadero enemigo? ¿El que observa desde las sombras o el fuego que nosotros mismos hemos encendido? La respuesta estaba cerca, latente en el aire, esperando el momento para estallar. Y en ese instante, entendí que no había vuelta atrás. Nuestro juego había cambiado, y ahora las reglas las dictaba a alguien más. El día siguiente amaneció con una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión desconocida que se colaba por cada rincón de Almagro. Después de aquella inquietante conversación con Ana, Javier y yo nos movíamos con cautela, conscientes de que algo invisible acechaba nuestra pequeña burbuja de deseo y libertad. La amenaza latente nos hacía mirar cada sombra con sospecha y cada silencio con inquietud. Decidimos reunirnos nuevamente con Ana en un café apartado, lejos de miradas indiscretas y voces curiosas. Allí, entre sorbos de café amargo y miradas nerviosas, Ana nos reveló más detalles sobre Marcos, ese hombre que parecía estar vigilándonos desde las sombras. Nos contó que Marcos no solo era un compañero de trabajo, sino alguien con una personalidad fría y calculadora, capaz de utilizar cualquier información a su favor. Había notado nuestras llamadas, nuestros mensajes, e incluso algunos encuentros furtivos que, sin saber cómo, se habían filtrado más allá de lo que esperábamos. Mientras escuchaba, sentía como una mezcla de furia y miedo se apoderaba de mí. ¿Quién era ese hombre para entrometerse en nuestra vida? ¿Qué quería realmente? Javier apretó mi mano con fuerza, buscando darme ánimo, pero también mostrando su propia incertidumbre. Ana sugirió que debíamos ser más discretos, que quizás era momento de replantear el juego que habíamos iniciado con tanta ilusión. Esa misma tarde, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, sentí una presencia que me heló la sangre. Al girar la esquina, vi a Marcos apoyado contra una pared, observándome con una sonrisa fría y calculadora. Su mirada penetrante me siguió mientras aceleraba el paso para perderlo de vista. El corazón me latía con fuerza, consciente de que estábamos siendo vigilados, y que nuestra aventura había llamado la atención de alguien peligroso. De regreso a casa, Javier y yo nos miramos sin palabras, sabiendo que la inocencia y la libertad que habíamos buscado se estaban convirtiendo en un juego mucho más complicado y arriesgado. Esa noche, mientras las sombras danzaban con la luz tenue de la lámpara, recibí otro mensaje anónimo: el fuego que encendisteis está a punto de devoraros, ¿estáis preparados para pagar el precio? Las palabras resonaron en mi mente, y supe que el peligro no era solo externo, sino también interno. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? ¿Cuánto podíamos arriesgar sin perder lo más valioso de nosotros mismos? En ese momento, la línea entre el placer y la destrucción se volvió tan delgada como un hilo, y la respuesta parecía estar oculta en la oscuridad que nos rodeaba. Y mientras la noche avanzaba, sentí que algo más profundo y oscuro comenzaba a despertar dentro de mí, una fuerza desconocida que me empujaba a enfrentar lo que viniera, sin importar las consecuencias. Porque en este juego de fuego y sombras, solo las almas más valientes podrían sobrevivir. La tensión que se había ido acumulando durante días explotó en una noche de tormenta eléctrica que parecía reflejar el caos que sentía en mi interior. Las gotas de lluvia golpeaban con furia las ventanas de nuestra casa en Almagro, mientras el viento doblaba las ramas de los árboles como si quisiera arrancarlos de raíz. Aquella noche, todo se volvió una vorágine de emociones desbordadas y secretos al descubierto que me hicieron sentir como si estuviera atrapada en un torbellino del que no podía escapar. Javier y yo, sentados frente a frente en la oscuridad apenas iluminada por las velas, nos mirábamos con una mezcla de miedo y deseo que hacía que cada palabra no dicha pesara más que un grito. La amenaza de Marcos se había convertido en un espectro constante, pero también el fuego que habíamos encendido juntos había crecido hasta convertirse en una bestia indomable dentro de nosotros, reclamando más y más sin importar el precio. De repente, el teléfono vibró con un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No podéis esconderos. El juego ha cambiado. Ahora soy yo quien manda. La letra era fría, sin adornos, y su significado abrumador. Sentí que la casa se cerraba a nuestro alrededor, que el suelo se movía bajo mis pies y que la realidad se desdibujaba en un cuadro caótico de luces y sombras.
En ese momento, comprendí que no estábamos jugando con fuego común, sino con un incendio que podía devorarnos por completo. La línea que separaba el placer de la destrucción se había borrado, y nos encontrábamos al borde del abismo, donde cualquier paso en falso podría ser el último. Pero a pesar del miedo, en mi pecho ardía una determinación feroz. Sabía que no podía dar un paso atrás, que la única forma de sobrevivir era enfrentando la tormenta con valentía y astucia. Javier me tomó las manos y, en un susurro, me dijo, juntos podemos con todo. No dejaremos que esta oscuridad nos destruya. Sentí que en ese instante, a pesar de todo, éramos más fuertes que nunca. El destino nos había lanzado a un juego peligroso, pero también nos había unido en una alianza indestructible. Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de mí se encendió una llama que prometía no apagarse jamás. Porque a veces, para sobrevivir al fuego, hay que convertirse en fuego. Y yo estaba lista para arder. La madrugada llegó envuelta en un silencio tenso, como el instante justo antes de una explosión. Javier y yo permanecíamos en la penumbra, conscientes de que nuestras vidas ya no nos pertenecían, que habíamos cruzado un umbral del que no habría retorno. La casa, que días atrás había sido refugio y santuario, ahora parecía una trampa tejida por nuestros propios deseos y secretos. El teléfono volvió a vibrar, y esta vez la pantalla mostró un mensaje que congeló mi sangre. ¿Creías que esto era un juego? Esto es solo el principio. No había firma, ni pista de quién lo enviaba, pero su amenaza era clara y directa, como un cuchillo que se clava en el pecho. Javier me miró, sus ojos reflejaban miedo, pero también una determinación férrea. Lo que hemos descubierto, lo que hemos vivido, nos ha cambiado para siempre, dijo con voz baja. Pero no estamos solos. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. Me acerqué a la ventana y miré las calles vacías de Almagro, donde la luz de los faroles se mezclaba con la niebla que comenzaba a levantarse. En ese momento, supe que nuestra historia estaba lejos de terminar. Habíamos abierto puertas que ahora exigían respuestas, y el precio de cerrar ese capítulo sería alto, muy alto. Sentí una mezcla de miedo y adrenalina recorrer mi cuerpo. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿El hombre que nos acechaba desde la sombra, o el fuego que habíamos desatado en nuestro interior? Las líneas entre el amor, el deseo, la traición y la libertad se habían borrado, y solo quedaba la incertidumbre de un futuro incierto. Javier me tomó de la mano y juntos enfrentamos la oscuridad que se extendía más allá de nuestra casa, conscientes de que el camino que teníamos por delante estaba lleno de peligros, pero también de posibilidades. Y mientras la niebla envolvía el pueblo, sentí en mi pecho la fuerza de una mujer que ha descubierto su poder, su deseo y su verdad. La historia que comenzó en la tranquilidad de Almagro se había convertido en una llama indomable, y aunque el destino nos pusiera a prueba, sabíamos que, pase lo que pase, nunca seríamos las mismas. Porque a veces, para encontrar la libertad, hay que perderlo todo. Y justo cuando la primera luz del amanecer asomaba en el horizonte, supe que esta era solo la primera página de un libro que aún quedaba por escribir. Un libro lleno de pasión, secretos y decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. ¿Estáis preparados para descubrirlo conmigo? Porque mi historia apenas comienza.